Señor, viendo tu bendito rostro, llenándonos de ti, bendito Señor, llenando nuestros corazones de tu glorioso Espíritu Santo, Padre Celestial. Te damos gracias por esta mañana. Te doy gracias por la vida de todos mis hermanos presentes, por la vida de mis pastores. Bendícenos grandemente, Señor. Aquí estamos, mi Señor. Tu pueblo esperando, tu Padre. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.
Pueden tomar asiento, hermanos. Yo invito a mi hermano que nos va a llevar en la palabra, que pase al frente. Es momento de recibir este alimento espiritual, hermanos, y estar atentos a lo que el Señor tiene preparado para nosotros el día de hoy. Abra su corazón, abra su mente, su espíritu, hermano, para recibir con humildad la palabra de Dios. ¿Cómo estamos? Amén, gloria sea al Señor. Qué gran bendición, hermanos, de estar aquí delante de la presencia del Señor. Ya mi hermano Gabriel lo decía, hermanos, la bendición más grande es que hoy el Señor nos permitió levantarnos, despertarnos, hermanos, abrir nuestros ojos para venir y exaltar el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Y eso es algo muy maravilloso, hermanos, que tenemos nosotros, hermanos, de que tenemos a Cristo como nuestro Salvador en todo momento. Es por eso, hermanos, que pues vamos a orar, hermanos, para pedirle permiso a nuestro Dios de abrir su Escritura, hermanos, esta Sagrada Escritura, hermanos, el cual nos ha llevado de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No sin antes vamos a orar, hermanos, por unas necesidades que hay. Dice que oración por María de Lourdes, Elizabeth, Teresa y Cristian Rodolfo González. Y acá hay otras también, hermanos. Vamos a orar por Grecia e Isaac, por la señora Lolita, señora Lolita, me imagino que es el apellido, María Rodríguez, Guadalupe Arredondo y Adriana López, hermanos. No sabemos qué es qué necesidad hay, hermanos, pero sabemos que Dios sí lo sabe y Él es el que va a tomar el control de todas estas necesidades, hermanos, que hay ahorita en este momento. Y por la palabra, hermanos, que el Señor prepare en nuestros corazones en esta mañana y que el Espíritu Santo, hermanos, nos haga entender, nos haga entrar en ese razonamiento, hermanos, cómo estamos delante de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y buen Padre, gracias le damos, glorioso Señor, en esta preciosa mañana, Señor, que nuevamente, bendito Dios, ha permitido, Señor mío, sus nuevas misericordias que en todo momento y sobre todo cada mañana son nuevas, Señor. En este nuevo día, en este nuevo amanecer, bendito Dios, que nos dio la oportunidad, bendito Dios, para prepararnos, Señor, y estar aquí delante de su presencia, Señor. No importando cuál sea la situación, bendito Dios, o la necesidad, sino que hoy, Padre bendito, cada uno de los que estamos aquí, Padre, vengamos en un corazón contrito y humillado y un corazón dispuesto, Señor mío, a oír lo que usted nos va a hablar el día de hoy, Señor. Esta palabra tan maravillosa y gloriosa, bendito Dios, que ha sido lámpara a nuestros pies, Padre, y lumbrera a nuestro camino, bendito Dios. El día de hoy, bendito Padre Celestial, como está escrito en tu palabra, bendito Dios, que entremos por tus puertas con acción de gracias y a tus atrios con alabanza, Señor. Y ya, Padre Celestial, se ha acabado el tiempo de la alabanza, Padre. Ahora, bendito Dios, ha llegado el momento en que nos hables a nuestros corazones, bendito Dios. Y que cada uno de nosotros, Padre, en la condición que estemos, Señor, usted nos limpie, Señor, nos siga santificando y nos siga purificando, Señor. Ya que reconocemos nuestra condición pecaminosa, bendito Dios, que en todo momento estamos faltos delante de usted, bendito Señor. Pero también sabemos que usted es un Dios que nos perdona en todo momento, bendito Dios. Pero solamente si vamos a usted, Señor, arrepentidos en un corazón, Señor mío, arrepentido, Padre bendito. Perdónenos, Señor mío, por todas las faltas que hayamos cometido en esta semana, bendito Dios, sea consciente o sea inconscientemente, bendito Padre Celestial. Limpie nuestras mentes, Señor. Que el día de hoy, Padre, toda raíz de amargura en el nombre de Jesús que se ha echado fuera. Todo espíritu, Señor mío, que interrumpa, Padre, se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Todas las cosas que no convienen, Padre, que solamente usted, Señor, aún en esta mañana sea exaltado y sea glorificado, bendito Dios. Y no haya distracciones, bendito Padre Celestial, sino que solamente usted, Señor,
que es el que va a hablar, bendito Dios, estemos atentos a su palabra, Señor, ya que no es palabra de hombre, bendito Dios, sino que es palabra que usted dejó aquí escrita, Señor, por aquellos hombres valientes, Señor, que usted usó grandemente, bendito Dios. Gracias, Padre. También le pedimos por todas estas necesidades que hay, Señor, de enfermedad, bendito Dios, de esos problemas fiscales que están pasando, Señor mío, cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, que usted los ayude grandemente, Señor, que los saque en victoria, bendito Padre Celestial, que todo se haga, todo esto, Señor, conforme a la voluntad de usted y no a la del hombre, bendito Dios. Gracias, Padre, todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y gloria sea a su santo y maravilloso nombre, hermanos. Pues qué gran bendición, hermanos, tenemos. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento y pues vamos a prepararnos, hermanos, y pidiéndoles en el nombre de Jesús, hermanos, si no tienen nada a qué bajar, no bajen, hermanos. Vamos, por respeto a nuestro Dios, vamos a oír palabras del Señor, hermanos. Si usted no tiene nada que hacer allá, hermanos, no baje, hermanos. Vamos a concentrarnos, vamos a escuchar a lo que el Señor nos dice, hermanos. Aquellos que traigan niños, pues allá están los cuneros, hermanos, allá está la escuelita bíblica, amados hermanos. Vamos a oír palabra del Señor, hermanos, para que no haya interrupciones, porque pues a Dios se le debe toda la honra y toda la gloria, hermanos, todo el respeto, hermanos, todo el respeto. Y son escasos 45 minutos, 40 minutos los que vamos a tomar, hermanos, pues que el Señor sea exaltado y sea glorificado, hermanos. Yo les invito, hermanos, para empezar con la palabra de Dios, que abran su escritura, hermanos, ahí en Eclesiastés, en su capítulo 7, hermanos, versículo 20. Sabiendo, hermanos, que cada uno, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, sabiendo y reconociendo, hermanos, que todos estamos faltos delante de Dios. Y si hoy estamos aquí en este lugar, hermanos, no es porque seamos muy buenos, sino porque necesitamos que el Señor, el Rey de Reyes, hermanos, nos siga limpiando, nos siga purificando, amados hermanos, y nos siga llevando a través de su palabra para hacernos esos varones perfectos, hermanos, ya que en todo momento seguimos siendo imperfectos y reconocemos, hermanos, que somos pecadores y que necesitamos de Dios primeramente, hermanos. Por eso estamos aquí. Y fíjense, hermanos, tal fue el caso en aquel tiempo. Recordemos, dice que cuando nuestro Señor Jesucristo andaba aquí en la tierra, dice que le llevaron a una mujer que fue encontrada en adulterio. Y relata ahí la palabra de Dios, hermanos, que pues para que fuera juzgada o fuera castigada. Pero dice un versículo antes de ahí, hermanos, que la llevaron para probar a nuestro Señor Jesucristo de lo que iba a hacer. Y en ese momento dice que nuestro Señor Jesucristo estaba tranquilamente sentado y escribiendo ahí en tierra, hermanos. Y tanto era la insistencia de estos varones que el Señor Jesucristo les dijo: el que se sienta sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué hicieron, hermanos? Cada uno se retiraron. Porque pues todos somos pecadores, hermanos, desde aquellos tiempos, hermanos. Decía nuestro hermano Gabriel ahorita que aquellos hombres grandes, profetas, varones de Dios, también fallaron, hermanos. Pero la misericordia del Señor es grande, hermanos, si nosotros perseveramos en el camino. Y al día de hoy pasa lo mismo, hermanos, sigue pasando lo mismo. Por eso Salomón, hermanos, aquí en Eclesiastés escribe, porque sigue diciendo, hermanos, hasta el día de hoy. Dice la palabra de Dios, Eclesiastés 7:20, hermanos, dándole siempre la honra al Padre, la honra al Hijo y la honra al Espíritu Santo. Dice: ciertamente no hay hombre justo en donde, hermanos, en la tierra que haga el bien y nunca, dice, y nunca peque. Y no mostramos el que está en Romanos, hermanos, porque ha habido mucho, a mí me ha tocado, hermanos, pasar de que dicen, sí, pero en aquel tiempo, ¿a quién se lo estaba diciendo? ¿A quién se lo decía? Sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, hermanos. Esa palabra permanece hasta el día de hoy, y ahora, al día de hoy, nos toca que nos está hablando a nosotros, hermanos.
Nos está hablando a nosotros y nosotros tenemos que atender a la palabra de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para seguir siendo limpiados por el Señor, hermanos. ¿Por qué dice, hermanos, que no hay ningún hombre que haga el bien, hermanos, y que nunca peque? Por eso el día de hoy sigue diciendo el 21, tampoco dice, apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. ¿Para qué, hermanos? Para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón dice, ¿qué dice, hermanos? Sabe que tú también dijiste mal de otros. ¿Una vez? Muchas veces, hermanos, muchas veces. Muchas veces hablamos mal de los hermanos, no nada más de aquí en la iglesia, del vecino, en nuestros trabajos, de los patrones, de todas las cosas, hermanos. No solamente habla del cristiano, hermanos, del escogido de Dios, sino que habla de todos y todos los lugares donde nosotros nos estemos conduciendo, hermanos. Hay muchos, hermanos, que aún ahí buscan problemas, aún ahí traen problemas, pero ¿sabe por qué, hermanos? Porque aquí en el corazón todavía queda alguna raíz de amargura, la cual, hermanos, está contaminando y contamina al hombre en todo momento. Es por eso que a veces no soportamos que alguien nos llame la atención, que alguien nos diga algo, hermanos, porque luego saltamos. Pero aquí estamos, hermanos, para que el Señor nos hable a través de su palabra, hermanos. Y que si todas esas cosas hay en nosotros, hermanos, o todas esas cosas son los que nos hace estar separados de Dios, hay algo muy maravilloso, hermanos, que dice en Primera de Juan 5:18, hermanos, para que todas estas cosas, hermanos, no vengan a afectar a nuestra vida espiritual. Dice en Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, hermanos. Hay un gran cambio, hermanos, de que seamos esta carne pecadora, hermanos, que traemos desde la simiente de Adán por ese hombre que falló a Dios. Nosotros somos pecadores, hermanos, pero desde el momento que nosotros nacimos de Dios, cuando oímos, creímos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, bajamos a las aguas, amados hermanos, y si en verdad nacimos como nuevas personas, todas estas cosas, hermanos, ya no debe de haber en el cristiano. Todas estas cosas deben de quedar atrás para que así se cumpla la palabra de Dios que dice, las cosas viejas quedaron atrás. He aquí ahora, desde ahora, hermanos, cada amanecer, todas deben de ser hechas nuevas, amados hermanos. Todas deben de ser hechas nuevas día con día. El hombre, hermanos, que verdaderamente ha nacido de Dios, ya no practica estas cosas. Lo que dice en Eclesiastés, ya no habla mal de su hermano, amados hermanos. Ya no hace críticas, murmuraciones, ya no busca pleitos allá afuera, sino que se conduce, amados hermanos, conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le puede tocar, hermanos. El maligno no le toca. Pero sabemos, hermanos, que mientras estemos aquí en este cuerpo, hermanos, siempre, hermanos, va a haber esa lucha entre la carne y el espíritu. Pero mayor es el que está en nosotros, hermanos, que el que está en el mundo. Y Él, hermanos, es el que nos va a guardar de todas esas cosas, hermanos. Por eso, qué gran bendición tenemos nosotros, hermanos, esta palabra tan maravillosa que tiene usted y yo en nuestras manos, para que el Señor nos siga hablando y que abramos nuestra mente, hermanos, y nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder entender lo que Dios nos está hablando, hermanos, y no le abramos puertas al enemigo para que nosotros no seamos contaminados de todas esas cosas, hermanos. Es una gran bendición que el Señor, hermanos, haya puesto su mirada en usted y en mí para limpiarnos de todas esas cosas viejas que traíamos antes, hermanos. Todas esas cosas, hermanos, que no agradaban a Dios. Y aquí estamos, hermanos, delante de la presencia de Dios. ¿Y por qué, amados hermanos, Dios dice que Él es el que nos ha engendrado, o que somos guardados por aquel que nos ha engendrado? Dice, hermanos, ahí en Eclesiastés capítulo 7, pero ahora en el versículo 29, hermanos,
cómo es de que nosotros, hermanos, empezamos a fallar. Llega un momento que fallamos, o aquellos grandes hombres de los cuales se habla también fallaron. Ahora mire, Eclesiastés 7, pero ahora el versículo 29. Decía Salomón, hermanos, he aquí, dice, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, ¿qué, hermanos? Recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios, hermanos, hizo al hombre recto, lo hizo perfecto, porque ya se nos ha predicado otras veces que Dios no hace cosas malas, Dios no hace cosas a medias, hermanos. Y así también al día de hoy el Señor dice que no nos va a dejar a la mitad, el Señor nos va a llevar al varón y a la varona perfecta, hermanos, porque si ya tenemos el llamado, ahora solamente falta en esperar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que la obra sea completada, hermanos. Es una gran bendición, hermanos, que nosotros esperemos en el Señor, y dice que Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón, hermanos. Entonces Él dice, hermanos, en su palabra, o dice aquí en la palabra de Dios, que Dios hizo al hombre recto, hermanos. El Señor hace algo, aunque desde niños, hermanos, nosotros traemos esa simiente pecadora, Dios nos hace perfectos, hermanos. El niño, el bebé, hermanos, es perfecto. No hay maldad en él, hermanos. No hay ninguna maldad, no hay ningún pecado en ellos, hermanos, hablando espiritualmente. Y por eso el Señor nos dice, o decía en aquel tiempo a sus discípulos, que aquel, hermanos, aquel que no sea como un niño, no podrá entrar en el reino de Dios, hermanos, porque un niño es limpio, es puro, es santo, hermanos, hasta que llega a una cierta edad. Y también, hermanos, por causa de los padres, hermanos, o por causa de que no ponemos esa atención, el niño se empieza a desviar, a corromper, a ser enojón, a ser berrinchudo, a hacer muchas cosas. Pero él también, llegado a cierta edad, hermanos, tiene que llegar a ese momento de reconocer a Cristo como su Salvador, para que así Dios empiece a obrar en su vida, hermanos. Es una gran bendición, hermanos. Todos tenemos que pasar por ese proceso, hermanos, para que ahora espiritualmente seamos unos hombres perfectos de Dios, y el Señor nos vaya perfeccionando momento a momento, hermanos. Y vamos a hablar de ese hombre recto, hermanos, de ese hombre perfecto. Yo los invito, hermanos, que vayan a Ezequiel en su capítulo 28 y versículo 12, hermanos. Vamos a hablar, hermanos, de esa perfección que Dios hizo, y cómo el hombre, hermanos, por una raíz de amargura se desvía del camino de Dios. Y tengamos mucho cuidado, hermanos, porque dice la palabra de Dios que el ojo de Dios no va a perdonar todas nuestras iniquidades, hermanos. Sabemos que Él es un Dios de amor, pero también Él es un Dios de fuego consumidor, hermanos. No nos quedemos, estamos bajo la gracia, sí es cierto, pero también, hermanos, no debemos de estar faltos siempre delante del Señor o practicar el pecado, hermanos, porque pues puede ser que dejemos de alcanzar la gracia, hermanos, y ahorita lo vamos a ver. Dice, hermanos, en ese tiempo, hermanos, también que levantó a este grande varón que lleva por nombre Ezequiel, a este grande profeta, hermanos, esos grandes profetas que padecieron por servir a Dios y permanecieron siempre firmes en el camino de Dios, hermanos, pero sufriendo, hermanos, dice que pasando hambres, pasando tantas cosas que pasaron estos grandes profetas, y sobre todo, hermanos, el rechazo del pueblo de Israel en aquel tiempo, hermanos. Dice Ezequiel capítulo 28 y su versículo 11. Vino a mí, dice el profeta Ezequiel, palabra de quién, hermanos, de Jehová, diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Le viene, hermanos, a mostrar un ejemplo, hermanos, a el rey de Tiro, hermanos, de cómo es de que el Señor hace las cosas. Dice: y dile: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién lo mandó, hermanos?
Jehová lo mandó, y Jehová nos manda a nosotros también a decir, hermanos, lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Es mandado, hermanos, todo es mandato de Dios. Que al hombre, hermanos, no le guste, ese ya no es problema de nosotros, hermanos. Pero Dios es el que manda, hermanos. Él es el que manda, y Él es el que nos salvó, Él es el que nos rescató, Él es, hermanos, el que mandó a su Hijo amado Jesucristo a la cruz del Calvario para que usted y yo seamos salvos, hermanos. Él es el único, hermanos, y a Él debemos de oír, hermanos. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, fíjese, hermanos, tú eras, dice, eras el sello de qué, hermanos, de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está hablando del que hasta el día de hoy lo conocemos como Satanás, hermanos. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cormerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onís, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Y dice, hermanos, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados ¿para quién? Para ti en el día de ¿qué, hermanos? De tu creación. ¿Lo creó Dios o no lo creó, hermanos? Amén, hermanos, amén, lo creó el Señor. Y le sigue diciendo, dice, explícale esto a ese rey, tú querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, dice, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Aquí viene el 15, perfecto eras otra vez, hermanos, en todos tus ¿qué? Tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que ¿qué, hermanos? Hasta que se halló en ti maldad. Se desvió, hermanos, se desvió del camino del Señor. Aquel que estaba allá, hermanos, al lado del Señor, que conocía todas las cosas del Señor, se halló maldad en él, hermanos. Qué triste, hermanos. Cuando yo leí esta palabra, algo muy tremendo, hermanos. El Señor todo lo ve, hermanos, todo lo escudriña, hermanos, lo más profundo de nuestro corazón. Tengamos cuidado, hermano, iglesia. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que estamos haciendo, porque el Señor no dice que nos va a dar por inocente al culpable, hermanos, hasta que se halló maldad en él, hermanos. Y dice, hermanos, el 16, a causa, dice, de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno, dice, de iniquidad. ¿Y qué dice, hermanos? Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. 17, hermanos, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud, dice, de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste el santuario, profanaste lo que yo puse en ti, le dice el Señor. Yo, dice, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Y dice, y espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Se enalteció, hermanos, este hombre por todo lo que Dios sabía, esa obra maravillosa, perfecta, hermanos, se enalteció. Y eso fue lo que lo llevó, gracias, hermana, eso fue, hermanos, lo que lo llevó a la maldad, al pecado. ¿Y a cuántos, hermanos, arrastró
por esa maldad o por ese pecado que se halló, hermanos. Dice que la tercera parte de los ángeles del cielo los arrastró. Y al día de hoy sigue haciendo lo mismo, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahí abriéndole en todo momento, hermanos, las cosas que ya no deberían de haber en nosotros, hermanos. Seguimos abriéndole el corazón, dejamos un espacio ahí abierto. ¿Para qué? Para que haga estragos en nuestra vida, hermanos. Para estar en pleito, en contiendas, en murmuraciones, críticas, todo lo que le desagrada a Dios, hermanos. Todo lo que les desagrada a Dios. Por todas estas cosas, hermanos, es que el Señor siempre ha levantado hombres que estén firmes en el Señor para que se siga predicando su palabra, hermanos. Y nosotros lleguemos a un entendimiento, hermanos, de que no es el hombre, hermanos, el que se para aquí, que solamente somos trompetas que el Señor nos utiliza, hermanos, para que su palabra siga corriendo. Porque así se lo dijo al profeta Habacuc. Dice que escribiera para que todo aquel que abriera la palabra leyere todo lo que está escrito, hermanos, y entendamos lo que el Señor habla a nuestra vida. Por todas esas cosas, hermanos, se enalteció su corazón cuando el Señor lo formó, lo creó, lo hizo perfecto. Y fíjense, hermanos, aquí me llamaba algo la atención en el versículo 13, hermanos, que dice: con toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onís, de zafiro, carbuncio. Todo eso, hermanos, me llamaba la atención, hermanos, y quiero llevarlo al libro de Éxodo 28, hermanos. Esto mismo, hermanos, Dios ordenó que a aquellos grandes sacerdotes que Dios llamó, hermanos, así también se les hicieran esas vestiduras, hermanos. Éxodo 28, hermanos, vamos a leer versículo 2 y 3. Dice, hermanos, ya lo tiene. Le dice Dios a Moisés: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano. ¿Para qué, hermanos? Para honra y hermosura. Dios también los escogió, hermanos. Dice: y tú, Moisés, hablarás a todos los sabios, ¿de qué, hermanos? De corazón, a quien yo, dice el Señor, hermanos, he llenado de espíritu, ¿de qué? De sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea, ¿qué? Mi sacerdote, hermanos. Pero es algo muy maravilloso. Brínquese al versículo 17, hermanos, de ese mismo capítulo, y le sigue dando instrucciones: y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, de topacio y un carbundo. 18. Y la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Tercera, hermanos, 19. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un onís y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Esta misma vestidura de que le dio Dios a Luzbelo cuando se llamaba allá en el cielo, hermanos, es la misma que preparó para los sacerdotes de esa época, hermanos. Para lo mismo, hermanos, porque tienen que ser santos, santificados. El Señor, hermanos, los tiene que vestir. El Señor, hermanos, hace toda la obra cuidadosa, amados hermanos, cuidadosamente, toda la hace el Señor, hermanos. Todo lo que se hace aquí o se está indicando aquí en la palabra de Dios es porque Dios así ha querido, hermanos, así le ha placido. Todas las cosas, dice que por Él son hechas, por Él existen y por Él subsisten, y a Él debemos de darle toda la honra y toda la gloria en todo momento, hermanos, porque nosotros somos bienaventurados, hermanos, de que el Señor nos haya llamado y nos esté vistiendo de esas vestiduras preciosas, hermanos. No es el hombre, hermanos, el Señor siempre ha dado instrucciones. Esto era para los de aquella época, hermanos. Ahora, para usted y para mí, hermanos, Apocalipsis 5:9, hermanos. Cómo el Señor, después de que nos llama, hermanos, nos quiere hacer perfectos, nos quiere perfectos, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor
hizo por medio de su Hijo Jesucristo, hermanos. Ahí en Apocalipsis 5, versículo 9 y 10 vamos a leer. Dice, hermanos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Para quién, hermanos? Para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y ahora a ustedes y a mí, hermanos, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, hermanos. El Señor también nos ha escogido, hermanos, para ser esos reyes y esos sacerdotes, amados hermanos, para la gloria y la honra de nuestro Dios, amados hermanos. Y es por eso que no solamente, hermanos, acabamos de cantar una alabanza de que dice que el Señor Jesucristo cargó nuestra cruz. No solamente cargó nuestra cruz, hermanos, también cargó nuestras enfermedades, cargó sobre todo, hermanos, nuestros pecados. Todas las cosas, hermanos, que nosotros deberíamos de padecer ahí en la cruz del Calvario, Cristo Jesús las llevó, hermanos, para libertarnos del pecado y de la muerte, y para que el día de hoy, hermanos, usted y yo no vivamos sin Cristo, amados hermanos. Para eso el Señor, para eso Dios envió a su Hijo amado Jesucristo, para que cada gota de su sangre, hermanos, nosotros sigamos siendo limpiados hasta el día de hoy. Y si usted sabe el propósito, hermanos, por el cual estamos aquí en esta mañana, es para que el Señor nos siga limpiando, hermanos. Pero que abramos nuestro corazón para que el Señor, hermanos, haga esa obra maravillosa y no nos vaya a pasar, hermanos, lo que a este gran varón de Dios que estaba allá en el cielo. Y no hablamos, hermanos, de esa creación también que hizo con Adán, hermanos, y con Eva. También los hizo perfectos, hermanos. Fue una obra perfecta y maravillosa que hizo Dios. Pero también se corrompieron, hermanos. También se corrompieron. También faltaron al Señor. Y también por ese pecado, hermanos, es que ustedes y yo debemos de seguir buscando más y cada día más del Señor, hermanos, para que seamos limpiados. Ya no hablamos cómo lo hizo, hermanos. Todo lo hizo con la palabra, hermanos. Pero algo maravilloso que también Dios le mostró a Jeremías cuando le dijo: Jeremías, levántate y desciende a casa del alfarero. Y ahí le dice el Señor: te haré oír mis palabras. Ahí vio cómo el alfarero Jeremías estaba formando esa vasija, hermanos. Esa vasija es un ejemplo de cómo Dios se ha tomado el tiempo con nosotros, hermanos, para hacernos a su imagen, conforme a su semejanza, hermanos. Todo fue hecho por la palabra, pero el hombre, hermanos, fue hecho cuidadosamente. Y todo lo creado por Él, para la honra y la gloria de Dios, son creados, hermanos. Somos creados para eso, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos? Así como lo que vio Jeremías cuando estaba formando esa vasija, dice que al alfarero se le tronó en sus manos, hermanos. Pero dice que la deshizo y volvió a hacer otra vasija preciosa, amados hermanos. Nosotros veníamos quebrantados de aquella mala manera de vivir. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo Jesús, el Señor nos transformó, hermanos. Veníamos rotos, quebrados, hermanos, olorosos, oliendo mal, amados hermanos. Y el Señor, en su grande amor, nos cobijó, nos limpió, nos santificó, y también nos dijo y nos dice: mi hijo eres tú, también eres creación mía, y te voy a santificar y te voy a limpiar. Qué gran bendición tenemos, hermanos. Por eso debemos de seguir siempre, hermanos, perseverando en el camino de Dios, buscando de Dios, hermanos. No nos cansemos de buscar del Señor, hermanos, porque solamente Él es el que nos puede sacar adelante, hermanos. Nadie más. No pongamos nuestra mirada, hermanos, en el hombre. Pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe, porque Él fue, hermanos, el que nos hizo reyes y sacerdotes, y Él es el que nos sigue manteniendo firmes hasta el día de hoy, no importando nuestra condición que estemos pasando ahorita, hermanos. El Señor sigue trabajando en nosotros, hermanos.
grande y maravillosamente, hermanos, pero en ese trabajo espiritual, hermanos, para que las cosas viejas, hermanos, cosas malas, queden atrás, hermanos. Por eso debemos de seguir siempre adelante, hermanos, siempre firmes en el camino del Señor, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque si fallamos, dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Ezequiel, ahora en su capítulo 7, hermanos, si el hombre, hermanos, o aquel insiste en pecar, fíjese qué es lo que dice, hermanos, en Ezequiel. ¿Ya lo tiene, hermanos? Déjenme lo busco porque se me perdió aquí, hermanos. Ezequiel capítulo 7 y su versículo 4, hermanos. Por eso digo que tengamos mucho cuidado, hermanos, porque dice que si aquellos hombres o varones o ángeles pasados no escaparon, hermanos, ¿cómo podremos nosotros escapar? Dice la palabra de Dios, Ezequiel 7, vamos a empezar en el versículo 3. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. 4, hermanos. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y en ese día, hermanos, sabréis que que yo soy Jehová. Sabréis que yo soy Jehová. Le estaba advirtiendo al pueblo de Israel, hermanos. Le estaba advirtiendo al pueblo de Israel. Levantó a Ezequiel para hablarles de la palabra de Dios, hermanos. Porque el Señor, hermanos, desde esas huestes celestiales y con el hombre, siempre, hermanos, se ha esforzado a tener ese trato con el hombre, hermanos. El Señor nos quiere, hermanos, santos, 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 hermanos. Por eso es que, como dice ahí en Hebreos 1, hermanos, que Dios antes, hablando muchas veces y de muchas maneras por los profetas, amados hermanos, al día de hoy nos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Siempre, hermanos, se ha esforzado Dios, hermanos. El Señor nunca nos ha abandonado porque Él es fiel a su palabra que dice: yo nunca te abandonaré, nunca te dejaré, siempre estaré contigo, siempre estaré contigo para ayudarte, para socorrerte, para todo, amados hermanos. Lo que pasa es que el hombre, hermanos, es el que se desvía. El hombre es el que en su necedad, hermanos, por esa raíz de amargura que no le gustan las cosas, empieza a desviarse del camino de Dios. Pero aquí está, hermanos, las cosas que Dios va a hacer si usted y yo no nos arrepentimos. Versículo 9, hermanos, de ese mismo capítulo, vuelve a decir: y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, según tus caminos, dice, pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y aquí viene un cambio, hermanos. Y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga, hermanos. ¿Por qué no aguantar nosotros un momento, hermanos, cuando se nos llama la atención, hermanos? Aguantar un poquito, hermanos, sabiendo que esas cosas son para bien, hermanos, son para bien. ¿Por qué no aguantar y soportar, hermanos, a veces la reprensión de nuestros superiores, hermanos? ¿Para qué esperar hasta aquel día, hermanos, que quizás ya no vaya a haber oportunidad? Al día de hoy, hermanos, debemos de ponernos a cuentas con el Señor, hermanos, o en todo momento, porque, hermanos, el día que llegue el castigo, ya no va a haber nada, hermanos, ya no va a haber remedio atrás, hermanos. La oportunidad está cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos de andar bien delante del Señor, porque si no, Él dice, hermanos, que el día del juicio o el día final, nuestros caminos, hermanos, van a ser puestos enfrente de nosotros. Y si caminamos bien, el Señor va a decir: vengan, benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor. Y si no, les va a decir: no te conozco, apartados para el lago del infierno junto con Satanás y sus ángeles. Así, hermanos, nada más hay dos cosas, no hay más, hermanos. Por eso, hermanos, dice, vamos, hermanos, rápidamente, ahora, hermanos, a Ezequiel,
A Jeremías, perdón, hermanos, Jeremías, su capítulo 1, hermanos. Cómo nosotros debemos de esforzarnos en todo momento, hermanos, a seguir hablando de la palabra de Dios, pero no solamente hablarla, hermanos, sino a cumplirla, a ponerla por obra, hermanos, porque si no, hay cosas tremendas también. Y el Señor no perdonará nada, hermanos, no nos va a permitir nada. Lo que ahora le estaba diciendo a este gran varón llamado Jeremías, porque el Señor también les dijo a Jeremías, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, dice que lo conocía, hermanos, yo te escogí para profeta. El Señor, hermanos, le estaba diciendo eso, y le dice en el versículo 17 del capítulo 1, le dice a Jeremías, hermanos, después de que le había dicho, tú ve y predícales, no te van a oír o te oigan o no te oigan, tú ve y predícales, tú ve y diles. Fue el mandato que les dijo el Señor, y es el mandato que tenemos hasta el día de hoy, predicar la palabra de Dios. Si yo escucho, si usted escucha o no escucha o no escucho, ya es problema mío, hermano. Las consecuencias me las voy a ver con el Señor. Tú pues, le dice, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos. ¿Para qué, hermanos? Para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. ¿Será que si yo no hablo como el Señor me ordena aquí, será que me la va a pasar nada más porque yo conozco mucho de la Biblia, porque yo sé mucho de estas cosas y soy el que estoy al frente de los jóvenes y adolescentes? ¿O el que está parado aquí me la va a perdonar? No, amados hermanos, el castigo viene, hermanos, el castigo viene. Eso le estaba diciendo a Jeremías, hermanos. Ahora nos dice a nosotros, hermanos, en Efesios capítulo 6, hermanos. ¿Cómo dice el Señor les decía? Ciñe tus lomos, Jeremías, no temas delante de ellos, porque si no, te voy a hacer quebrantar. Efesios 6, hermanos, 13. Vamos a leer desde el 13, hermanos. Lo que hoy nos dice a nosotros, en ese tiempo se lo dijo a Jeremías, ahora nos dice a nosotros. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, nosotros, hermanos, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. 14, hermanos. Lo mismo que le dijo a Jeremías. Estad, pues, firmes, ceñidos, ¿qué? Vuestros lomos. ¿Y qué le dijo a Jeremías? Jeremías, ciñe tus lomos, ciñe tus lomos. Pero ¿cómo nos dice a nosotros, hermanos? Vuestros lomos, ¿con qué, hermanos? Con la verdad. Y vestíos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la verdad, hermanos? ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús es la verdad. Cristo Jesús es el camino y Cristo Jesús es la vida. De eso debemos de estar revestidos, de Cristo Jesús, para que podamos soportar todas las acechanzas del diablo, hermanos. Esa armadura de Dios, esa vestidura que Dios nos da, hermanos, quiere que la tengamos todos nosotros. Además, todo el mundo, Dios quiere que la tenga, hermanos. Todos, hermanos, que nos ciñamos nuestros lomos con la verdad, hermanos, y vestidos con la coraza de justicia. Lo mismo, hermanos, la misma palabra, hermanos, es para todos nosotros, hermanos. Hebreos 12. Vamos a seguir adelante, hermanos, para que no nos gane el tiempo y si no, a donde el Señor nos permita llegar, hermanos. Hebreos capítulo 12, hermanos. Vamos a ver rápidamente un ejemplo, hermanos. 12, 28. Dice la palabra de Dios. Es palabra de Dios, hermanos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué dice, hermanos? Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a quién, hermanos? A Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios es fuego consumidor, hermanos. Sirvámosles a Dios, hermanos, con temor y reverencia, hermanos, agradándole en todo, hermanos.
porque nuestro Señor, hermanos, es fuego consumidor. Y rápidamente, hermanos, vamos a presentar un ejemplo, hermanos, que está en Números. Vamos rápidamente a Números, hermanos. ¿Cómo es que nosotros nos debemos de guardar, hermanos, y toda esta palabra del Señor nos da, hermanos, que nosotros la atesoremos y hagamos reflexión, hermanos, cómo estamos delante del Señor? Dice en Números capítulo 16, versículo 2 y 3, vamos a leer, hermanos. Ando del 2 al 5. Fíjese, hermanos, ¿qué fue lo que pasó en ese tiempo, hermanos? Y que este ejemplo nos sirva a nosotros, hermanos, y no nos espantemos de las cosas que pasan o se hacen o se seguirán haciendo, hermanos, porque el Señor está viendo todo. Y también tal fue el caso que en ese tiempo lo vio, esa rebelión que hubo, hermanos. Dice en Números 16 y su versículo 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes, o sea que no eran, hermanos, cualquiera personas, también eran escogidos de Dios, de la congregación del consejo, varones de qué, hermanos, de renombre. 3, y se juntaron contra quién, contra Moisés y Aarón, y les dijeron, fíjese, hermanos, basta ya de vosotros, porque la congregación le dice, Coré y todos ellos, que toda la congregación, todos ellos, que dice, son santos, y en medio de ellos está Jehová. Y le reclamaban a Moisés, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí está para los líderes, hermanos, que todos somos líderes. Versículo 4, cuando oyó esto Moisés, ¿qué hizo? Se puso a pelear con ellos, se postró y le clamó al Señor, le pidió al Señor la dirección de todo esto que estaba pasando y qué es lo que debería de hacer, hermanos. Eso fue, hermanos, y eso es lo que debemos de aprender, hermanos, que nosotros no debemos de discutir por la palabra, amados hermanos. Lo que Dios ordena, debemos de cumplirla, hermanos. Y le sigue diciendo, no sabemos, hermanos, cuánto tiempo oró Moisés, pero yo creo que fue un buen rato, porque Dios le dio la respuesta. Dice el 5, y habló, después de que terminó de orar Moisés, hermanos, de pedirle al Señor la dirección, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién, ¿qué, hermanos?, es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Porque ahorita, hermanos, todo el mundo, aún el brujo, el borracho, el que fuma, el maldiciente, el adúltero, el fornicario, el hechicero, todos, hermanos, dicen ser santos, hermanos. Es más, dicen que hasta ellos están mejor que nosotros. Así lo dicen, hermanos, así. Pero no es lo que yo diga, hermanos, ni es lo que digan ellos, sino que es lo que diga Dios, hermanos, que es lo que diga el Señor. Él es el único, hermanos, Él es el único. Versículo 12, hermanos, vamos a irnos rápidamente, de ese mismo capítulo, versículo 12. Y envió Moisés, aquí vino otro, hermanos, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Y también viene un reclamo, 13, es poco, Moisés, dice, que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también, dice, te enseñoreas de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Y le hacen una pregunta, ¿sacarás de los ojos de estos hombres? Y terminan diciendo, no subiremos, no iremos, Moisés, no iremos. Había esa rebelión tan grande, hermano, tan grande, tan tremenda. No vamos a ir porque ellos no habían entendido, hermanos, que no era Moisés el que los iba a llevar a la tierra prometida.
Era Dios, hermanos, el que los iba a llevar. Pero ellos querían que ya saliendo de Egipto fueran allá inmediatamente. Y no es así, hermanos. No es así. A causa, hermanos, de muchas tribulaciones, desvelos, hambres, angustias, es que ellos iban a pasar a esa tierra prometida, hermanos, para poder disfrutar de todas esas cosas. Y así nosotros al día de hoy, hermanos, al día de hoy, no es nada más de venirnos, sentarnos, irnos, el otro domingo venir y otra vez, y ahí ya por eso, hermanos. No, hermanos, es todavía mucho más. Eso es un principio de lo que tenemos que hacer, hermanos. Versículo 20, de ahí mismo, hermanos. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, 21, fíjese, hermanos, Jehová, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y aquí viene otra vez, hermanos, el amor de Moisés hacia el pueblo de Dios. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los ejércitos, de los espíritus de toda carne. Y le dice, ¿no es un solo hombre el que qué? El que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tierra de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. ¿Será pecado la rebelión, hermanos? ¿Será pecado estar enfrentando cosas que no son, hermanos? Dice allá en Santiago 4:17 que todo aquel, hermanos, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Versículo 27, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán alrededor, y Datán y Abirán salieron y pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Era, hermanos, cuando uno se desvía, hermanos, detrás viene la generación, desviándose también del camino de Dios. Y ahí entra lo que dice Deuteronomio, las maldiciones y las bendiciones, hermanos. Tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. Versículo 31, hermanos. Y aconteció que cuando Moisés dejó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel que estaban en derredor de ellos, ¿qué dice, hermanos? Huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Es fuego consumidor? Sí, hermanos. También es amor, hermanos. Y gracias a Dios por toda la palabra de amor que se nos da, hermanos. Gracias a Dios por ello, hermanos. Vamos rápidamente, hermanos, ahí mismo en el versículo 48, hermanos. En el 47, hermanos. Después de otra rebelión, hermanos, pero ya por los tiempos ya no los vamos a, nada más este final. Entonces tomó Aarón el incensario, porque ya había empezado otra mortandad, hermanos, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Por todas esas cosas, hermanos, tengamos muchísimo cuidado, hermanos, con todas esas cosas que están pasando en nuestra vida, hermanos. Ya para terminar, hermanos, Hebreos capítulo 12, hermanos, ahí mismo. Hermanos, capítulo 12, versículo 14, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor, hermanos,
nos dice hoy por medio de su palabra en esta preciosa tarde, hermanos, mañana todavía, hermanos. Hoy nos dice el Señor, nos hace una invitación, hermanos, Hebreos 12:14, seguid la paz, ¿con quién, hermanos? Con todos, y la santidad, sin la cual, ¿qué, hermanos? Nadie verá al Señor. Versículo 15, mirad bien, hermanos, que nosotros miremos bien, no sea que alguno deje de, ¿qué, hermanos? De alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo es de que la va a dejar de alcanzar? Que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por una raíz de amargura, hermanos, sean contaminados. Terminamos con el versículo 16, hermanos. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida, ¿qué hizo? Vendió su progenitura. Por una sola palabra corrompida que salga de nuestra boca, hermanos, quizá estemos vendiendo o estemos dejando nuestra salvación a un lado, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, con todo lo que hacemos, cómo nos estamos conduciendo, hermanos, porque el Señor mira desde su santo trono cómo nos estamos conduciendo usted y cómo me estoy conduciendo yo, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Claudio, gracias a Dios por el mensaje, por esta palabra que nos da el día de hoy, hermanos. Muy bendecidos nos vamos. En lo que suben mis hermanos de la alabanza, vamos a orar por las ofrendas. Yo le invito a que se ponga de pie. Ya sabemos, hermanos, cuál es el orden. Primero nuestras hermanas varonas, después los hermanos varones, y vamos a decirle a nuestro Señor: Padre bendito, nuevamente te damos gracias, Señor, en esta mañana todavía, primeramente por la vida de nuestro hermano que nos compartió la palabra. Síguelo bendiciendo grandemente, Señor, y asimismo por todos los hermanos que están trabajando para tu obra, por todo tu pueblo, por nuestros pastores, Señor, bendícelos grandemente, síguelos llenando de sabiduría y llenando sus corazones de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, porque siempre estás tú con nosotros en nuestros negocios, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, Padre bendito, y sigues tú, Señor, llenando nuestras alacenas. Te damos en este momento un poquito, Señor, de lo mucho que tú nos das a lo largo de nuestra semana, a lo largo de nuestro mes, Señor. Te lo damos con mucho amor desde el fondo de nuestro corazón, Padre, para que siempre siga tu obra, Señor, llegando a más y más personas en este mundo, tan faltos, tan necesitados que estamos de ti, bendito Señor, de escuchar esa palabra de aliento, de escuchar ese evangelio, esos planes de salvación que tú tienes para nosotros, bendito Señor, y para toda aquella persona a la cual no ha llegado tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias en esta mañana y te suplicamos, Señor bendito, que pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor, y que seamos no solo oidores, sino hacedores de esta palabra que nos has dado el día de hoy, bendito Señor. Te damos gracias en esta mañana y que a ti sea la gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Recibir la gloria.
Gloria a Dios, hermanos. Tómense un momentito, rápidamente le voy a compartir los anuncios de los próximos eventos. Comenzamos por el día martes de alabanza y oración. Ya saben, esta casa de oración de 6 a 8. Posterior, el día jueves, alabanza y predicación, mismo horario de 6 a 8. Domingo, como hoy, servicio por la mañana, de 10 de la mañana a 12. Y al terminar las alabanzas, pueden pasar los que van a prepararse, a tomar el paso de evidencia para los bautismos. Ya hay fecha para los bautismos, domingo 16 de junio se estarán llevando a cabo. Al terminar el servicio de la mañana están los estudios bíblicos en nuestro salón de aquí abajo con nuestro hermano Augusto, libro de Romanos. Posterior, domingo por la tarde de 6 a 8 aquí en la casa de oración. Para el próximo sábado 15 de junio está la fecha para los jóvenes y adolescentes. Los que son padres de familia, de jóvenes y adolescentes, hermanos, por favor, hagamos esta exhortación a nuestros jóvenes, a traerlos, es muy importante. Por ahí los invito a acercarse. Si tienen alguna duda, con nuestros hermanos líderes, que son el hermano Claudio, mi hermano Ricardo, por favor, padres de familia, acérquense con ellos si es que tienen alguna duda o inquietud. Reunión de nuestras hermanas varonas, viernes 28 de junio, aquí en la casa de oración, de 5 a 7. Posterior está la de mis hermanos varones, viernes 5 de julio, aquí en la casa de oración, de 7 a 12. Y por último tenemos la campaña de evangelización en los hospitales, sábado 22 de junio, ya tiene fecha. Igual, para cualquier duda, por favor, con nuestra hermana Ari de la alabanza. Estos son los anuncios, hermanos. Lo invito a que se ponga de pie. Vamos a orar para despedirnos de esta casa de oración, más no de la presencia de Dios. Padre bendito, gracias te damos nuevamente, bendito Señor, en esta mañana. Gracias por este servicio, Señor. Gracias por haber hecho tu presencia en este lugar, en medio de tu pueblo, bendito Señor. Seguros estamos de que tú estuviste aquí, bendito Señor, con nosotros, por medio de nuestras alabanzas. Fuiste llamado, Señor. Nos compartiste tu palabra, nos serviste este alimento espiritual, bendito Señor. Y sabemos que milagros hubo en este lugar, que corazones fueron tocados, bendito Señor, y que pronto vamos a escuchar aquí al frente, Padre bendito, de esos milagros que tú has hecho en tu pueblo, bendito Señor, de esas sanidades y de todo aquello que tú, bendito Padre, nos libras día a día en este mundo. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, y te seguimos, Señor bendito, que sigas tú cuidando nuestros caminos, que sigas siendo esa lumbrera a nuestros pies, Señor, que sigas moldeándonos, que sigas procesándonos a todos y cada uno de nosotros conforme a tu plan y a tu diseño original, bendito Señor. Alabado sea tu santo y bendito nombre. Abrimos nuestros corazones, Padre, para que se siga haciendo siempre en nuestras vidas tu santa y bendita voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y gloria a Dios. La paz de Cristo, amados hermanos.